Hola, muchas gracias por acompañarnos este día. Tengo el gran gusto y honor de introducir a ustedes la ponencia del doctor Jan-Marco Müller y me permito presentarlo con su breve semblanza. Desde 2020, el doctor Müller ocupa el cargo de asesor de ciencia y tecnología en la Secretaría General del Servicio Europeo de Acción Exterior. Anteriormente, fue el jefe de operaciones del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, IASA. El doctor Müller fue oficial de políticas para relaciones internacionales en el Centro Común de Investigación y en su experiencia podemos encontrar que fue también asistente del asesor científico en jefe de la Unión Europea, la profesora Anne Glover. Desde este puesto, ayudó en sus tareas diarias y coordinó las relaciones con interesados internos y externos en general para brindar asesoramiento experto sobre cualquier aspecto de la ciencia, la tecnología y la innovación. Dentro de su tarea, el doctor Müller también ha trabajado como asistente en la Dirección General del Centro Común de Investigación, JCR, el Servicio Científico Interno de la Comisión Europea. Entre sus funciones anteriores se incluyen la Jefatura de Desarrollo de Negocios y Relaciones Públicas del Centro de Ecología e Hidrología del Consejo de Investigaciones de Medio Ambiente Natural del Reino Unido. También ha sido gerente del programa de comunicaciones del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comisión Europea en ISPRA. Fue asistente del director científico del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental en Leipzig, Alemania, y secretario de la Asociación para la Investigación Ambiental Europea. También sirvió durante 4 años en la Junta Científica Asesora del Centro Nacional de Investigación Ambiental de Francia. Con un doctorado en geografía, el doctor Müller ha trabajado a menudo con países latinoamericanos. Es un gran impulsor de las colaboraciones entre nosotros, en particular con Colombia. Habla 6 idiomas y tiene un gran interés en desarrollar la interfaz ciencia-política. Muchas gracias, doctor. Por favor, adelante. Buenos días, buen día a todos y muchas gracias, Ana, por la introducción. Yo voy a compartir mi presentación. Bueno, yo voy a hablar en esta ponencia sobre la revolución digital y los objetivos del desarrollo sostenible y el papel de la diplomacia científica. Obviamente, la revolución digital afecta todos los aspectos de nuestras vidas. El comercio, el transporte, la educación, la salud, nuestras comunicaciones, incluso nuestras relaciones personales. Y esa revolución digital está cambiando al mundo con una velocidad sin precedentes. Y hay muchos ejemplos, desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual, el Internet de las cosas, el 3D printing y muchas otras partes de esa revolución digital que tiene impactos profundos sobre nuestra sociedad. Como sabemos, en el 2015 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con el apoyo de todas las naciones del mundo, pero parece muy curioso que lo digital está ausente. Obviamente, si uno mira en los detalles, por mucha parte encontramos esa dimensión digital, pero no hay un objetivo con relación a esa revolución digital. Es como si fuera faltando un ODS 18, por decirlo así. Así que, bienvenido al Antropoceno. Obviamente, la revolución digital y el desarrollo sostenible están muy estrechamente ligados uno al otro y les recomiendo leer ese informe que fue publicado por el IASA en Viena, The Digital Revolution and the Sustainable Development Opportunities and Challenges. Y obviamente esa relación entre lo digital y los objetivos de desarrollo sostenible es clave también cómo vamos a manejar el planeta, cómo vamos a manejar lo que llamamos el antropoceno y qué es el legado que vamos a dejar como humanidad. Obviamente, para alcanzar la sostenibilidad hay varios corredores transformativos y hay muchos caminos que los países pueden escoger para llegar a la meta. Obviamente, todos que tenemos que pasar por ese anillo es como en el circo cuando el tigre tiene que saltar por el anillo, pero queremos alcanzar ese futuro sostenible.
Y lo digital obviamente va a influir en esos caminos. Si veamos la fuerza de los cambios disruptivos en esas dos fotos, que pronto eso ya han visto ese ejemplo. En el año 1900 se veían solamente carrozas con caballos en las calles de Nueva York y 13 años después solamente se veían automóviles. Obviamente dentro de 10 años, más o menos dentro de una década, se puede cambiar la imagen profundamente. Y eso toca tener en cuenta cuando estamos hablando de 2030. Obviamente faltan solamente 9 años, pero de aquí hasta allá habrá transformaciones disruptivas seguramente. Quiero hablar de las oportunidades y de los desafíos de la revolución digital. Primero, oportunidades. Y solamente voy a escoger unos ejemplos, obviamente. La primera oportunidad, la revolución digital, facilita la interacción de cerebros a través de todo el mundo. El aprendizaje global. Podemos aprender uno del otro, de los mejores ejemplos de cómo diferentes países, qué es lo que hacen para alcanzar el desarrollo sostenible. La segunda oportunidad es obviamente el apoderamiento de la gente, que los ciudadanos pueden participar directamente en la toma de decisiones, en la política, pueden organizarse, como lo vemos, por ejemplo, con las huelgas por el clima, por dar un ejemplo. La tercera oportunidad, las ciudades inteligentes. Hay cambios profundamente en las vías de cómo vamos a organizar nuestras ciudades y cómo sabemos más y una porción más y más grande de la población vive en las zonas urbanas. Las ciudades están creciendo. Y así que hay un gran impacto con vistas a la sostenibilidad que podemos tener especialmente en las zonas urbanas a través de las nuevas tecnologías. La cuarta oportunidad es lo que llamamos Big Data, el uso de los grandes datos. Y un muy buen ejemplo lo vemos ahora en la pandemia. Seguramente la han leído, por ejemplo, de ciertos problemas que han tenido algunas vacunas, de unos efectos secundarios, de trombosis, que son muy pocos casos. En el pasado ni siquiera los hubiéramos detectado. Hoy los detectamos porque tenemos conectados las redes, tenemos conectados los datos y podemos ver como patterns, como dicen en inglés, o sea, como de cómo se organizan los datos y qué influye en qué. Así el uso de grandes datos es otra oportunidad. Y la quinta, muy importante con respecto al desarrollo sostenible, es el uso eficiente de los recursos. Aquí vemos muchos de esos electrodomésticos y aparatos electrónicos que hemos utilizado en el pasado y que los hemos sustituido por apps en nuestros teléfonos celulares. Si vemos el consumo de energía que esos aparatos han tenido en el pasado, eso lo vemos aquí a la derecha, y lo comparamos con el consumo de energía de los teléfonos celulares, es una diferencia enorme. O sea, realmente las tecnologías digitales nos facilitan de utilizar los recursos de una forma mucho más eficiente que en el pasado. Y obviamente también las materias primas que necesitamos para construirlos. Claro que hay que decir, no todos los aspectos de la digitalización son sostenibles. ¿Sí? Si veamos, por ejemplo, la generación de los bitcoins, de las monedas, criptomonedas, y veamos que el consumo de energía para crear los bitcoins en un mes equivale al consumo de energía de Bolivia en todo un año, veamos que también hay caminos que no son tan sostenibles y hay que mirar esos aspectos también. Ahora quiero hablar de los desafíos. Otra vez, quiero darles 5 ejemplos. Y de pronto el más importante y por el cual realmente hace falta un objetivo de desarrollo sostenible con respecto a la digitalización es el acceso equitativo, que es absolutamente clave que todos en el planeta tengan acceso a las tecnologías digitales para verdaderamente aprovechar esas oportunidades. Y eso obviamente es aún más importante
entre los niños, en la educación, los que aprenden, pero también obviamente en otros sectores de la población. Aquí veamos una foto de la India. Y es muy interesante que hay más gente en el mundo que tiene un teléfono celular que gente que tiene acceso a la electricidad. En esa foto es un ejemplo de un pueblo en la India que entonces no tiene acceso a la luz, no tiene electricidad. Tienen un generador diésel para cargar los celulares del pueblo. O sea, obviamente debemos ver todo ese asunto de las tecnologías digitales también dentro de esa dimensión mucho más grande, también de los otros objetivos de desarrollo sostenible de acceso a la energía. Pero no solamente la energía, incluso hay más gente que tiene teléfonos celulares que gente que tiene acceso a servicios sanitarios básicos. Aquí veamos cómo se ha desarrollado la difusión de inodoros en comparación con la difusión de teléfonos celulares. A la izquierda siempre vemos los países miembros de la ODCE, a la derecha los países que no son miembros de la ODCE. Y veamos que obviamente con la difusión de los teléfonos celulares prácticamente ocurrió simultáneamente en todo el mundo, no importa si son países ricos o países pobres, que es otra cosa con los servicios sanitarios básicos. Y hoy en día más gente tiene acceso a teléfono celular y eso hace pensar a uno un poco también en las prioridades, obviamente. Segundo gran desafío es la gobernanza del ciberespacio. La concentración del poder, especialmente en 4 grandes empresas, cuyo nombre no quiero mencionar, pero lo vemos aquí, que obviamente están definiendo las reglas del ciberespacio y tienen muchísimo poder. Y eso obviamente abre la pregunta, ¿qué es el poder, obviamente, legislativo de los gobiernos de gobernar el ciberespacio? Y eso tiene efectos para nuestras democracias. Como hemos visto especialmente en los últimos años, los medios sociales no son tan sociales como dicen, porque hay mucha propaganda, mucha desinformación, mentiras, odio, y eso tiene un impacto en la realidad, en nuestros sistemas políticos, en nuestras democracias, y obviamente también un resultado es de que tenemos muchos votos por políticos populistas. Así que es otro muy gran desafío que tenemos. Desafío 3 es la dimensión ética, la soberanía digital del ciudadano. Es que yo soy propietario de mis datos. Estamos dando datos todo el tiempo. Cualquier momento que entramos al internet o utilizamos nuestros celulares, estamos creando datos. ¿Quién maneja esos datos? ¿Quién utiliza esos datos? Obviamente ya he hablado de las compañías privadas en internet, pero también de gobiernos autoritarios, por ejemplo, que puedan hacer mal uso de los datos. También especialmente en el nivel político y diplomático, tenemos la cuestión de, por ejemplo, las armas automáticas, drones que, digamos, pueden identificar la cara de una persona y decir, esa es la persona que tengo que matar. Hay muchas preguntas éticas aquí. El desafío número 4, y eso no solamente está relacionado a la revolución digital, es la capacidad del gobierno de actuar de forma sistémica. Los grandes desafíos del siglo XXI son sistémicos. Lo estamos viendo y en carne propia en el momento con la pandemia. Lo estamos viendo con la revolución digital. Lo estamos viendo con el cambio climático. Son todos desafíos horizontales. Pero nosotros como humanos siempre nos gusta organizarnos en silos, como decimos, en campos. ¿Sí? Los científicos en facultades y disciplinas. Los gobiernos en ministerios. Pero todos esos problemas son sistémicos, son horizontales. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de ministerios en América Latina que manejan el asunto de la revolución digital. Algunos tienen, digamos, clásicos ministerios de transporte y comunicaciones. Otros tienen ministerios de tecnologías de información. Y aquí al fondo hay un ejemplo de Ecuador, un ministerio de sociedad de la información, que es ya una visión mucho más amplia.
O sea, obviamente lo digital y los objetivos de desarrollo sostenible es algo que tienen que manejar todos los ministerios en conjunto, todo el gobierno. Último desafío, y ese es un gran desafío económico y social sobre todo, es cómo hacer la transición del antiguo al nuevo mundo. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo, hay un conductor de una locomotora y a la derecha vemos un tren que ya no tiene conductor, va automáticamente. Habrá profesiones que van a desaparecer. Obviamente también habrá nuevas profesiones que no han existido antes. Pero ¿cómo llevar la sociedad de ese mundo antiguo al mundo nuevo? Y creo que mucho de los problemas y de las protestas sociales que tenemos, de los votos por los populistas, tiene que ver con el hecho de que hay gran parte de la población que tiene miedo de ese nuevo mundo, que tienen miedo por sus empleos, que tienen miedo sobre el impacto en su calidad de vida, en su modo de vivir. Y creo que ese desafío, la transición, es de pronto el desafío más grande que tenemos con la revolución digital. Bueno, en la última parte de mi presentación quiero hablar qué papel para la diplomacia científica. Obviamente la diplomacia científica ha tenido más y más importancia en los últimos años. Lo vemos en la agenda de gobiernos, en la agenda de políticos, pero también la ciencia misma se fortalece en ese campo. La ciencia es ya un actor diplomático, por decirlo así. Aparece en las conferencias internacionales. ¿Y qué podemos hacer como científicos? Yo diría lo primero es obviamente lo más básico es el acompañamiento científico de la Agenda 2030. Es el monitoreo, vamos por buen camino. Es dar recomendaciones, cómo podemos mejorar. Lo que he dicho antes, cómo podemos aprender uno del otro. Y hay muchísimos proyectos y redes como el Sustainable Development Network que están mirando en esto y están apoyando a la política y obviamente también a las organizaciones internacionales, y ahí entramos en el mundo diplomático. La ciencia, como sabemos, es clave para apoyar a los acuerdos internacionales. El clima, la biodiversidad, contaminación ambiental, manejo de desastres. Un buen ejemplo aquí es el Intergovernmental Panel for Climate Change, y hay otros como el IPBES y otros. Ahí los políticos y los diplomáticos dependen del apoyo científico, dependen de nuestras cifras y de estos datos. Pero obviamente, al fin y al cabo, son los diplomáticos que negocian estos acuerdos, no somos nosotros como científicos. Y por eso debemos trabajar conjuntamente con los diplomáticos y apoyarlos. Obviamente, con referencia al tema de la gobernanza, la ciencia y la tecnología debe hacer una contribución importante al desarrollo de las leyes globales para el ciberespacio que necesitamos. La ODC, por ejemplo, es solamente un ejemplo, aquí ya está trabajando desde hace años en el tema de los impuestos, porque debido a esa revolución digital tenemos empresas multinacionales que evaden impuestos en todos los países. Pero igualmente hay reglas que necesitamos para el ciberespacio. Obviamente todos queremos la libertad del Internet, pero también no queremos los efectos negativos y ya he hablado de los temas de la ética. La pregunta es, ¿la diplomacia científica puede construir puentes entre los ciberpoderes? Porque hay un conflicto entre los países que son muy influyentes en el ciberespacio. Hay incluso guerras como en el ciberespacio, hay espionaje y todo eso. Y eso, yo he formulado eso como una pregunta, porque yo no tengo respuesta a eso. Obviamente es un tema muy sensible. Muchas veces los gobiernos dicen, no queremos trabajar en tal tema con este país, porque podían,
coger nuestra propiedad intelectual, podían utilizar eso para hacks, y obviamente también las universidades y el campo científico debe estar consciente de eso, que obviamente hay, digamos, intentos malicios ahí. Pero quiero formular la pregunta, ¿podemos como diplomas en la diplomacia científica también apoyar a construir puentes entre los países? Luego la pregunta de la infraestructura global digital, una pregunta muy importante, donde obviamente los gobiernos quieren, y el sector privado más aún, quieren apoyar facilitar eso, y nosotros como científicos obviamente queremos apoyar. Está el gran tema, por ejemplo, de los mega constellations como Starlink, donde ponen miles de satélites en el espacio para tener internet por otra parte. Y obviamente es un gran problema para la astronomía, donde hasta en un sitio remoto como el desierto de Atacama, ahora ya hay contaminación de luz, no luz de la Tierra, sino luz del espacio, porque los satélites atraviesan las observaciones. Así, aquí hay un campo donde evidentemente la diplomacia podría hacer algo para la ciencia. Luego el tema de los estándares. Nuevas tecnologías significan nuevos estándares. Por ejemplo, la electromovilidad. ¿Qué tipo de enchufes estamos utilizando? Pero estándares no son solamente preguntas técnicas, son preguntas muy políticas, porque quien define el estándar, pues, de cierta forma tiene una ventaja competitiva. O sea, los estándares tienen un impacto en el comercio internacional, y aquí también los científicos están como enredados en esa discusión política, y yo creo que ahí también la diplomacia científica podría ayudar. Y de pronto, lo más importante para la diplomacia es la dimensión geopolítica. Nuevas tecnologías significan nuevas dependencias. Donde en el pasado, pues el mundo dependió, por ejemplo, de los países árabes por el petróleo. En el futuro puede ser que el mundo depende de países como Bolivia, Argentina y Chile, que tienen el litio, que tienen el cobre que necesitamos para nuevas tecnologías, o el cobalto que viene del Congo. Así que es muy importante que también nosotros como científicos aconsejamos a los diplomáticos de ver esas dependencias, también de ayudar de cómo podemos encontrar, digamos, acuerdos equilibrados, porque lo que no queremos es un nuevo colonialismo donde se saca, por ejemplo, el litio de algún salar en Bolivia, y Bolivia, y sobre todo la población boliviana, no se favorece de esto. Obviamente podemos tener acuerdos donde las ganancias de eso podrían invertirse en los objetivos de desarrollo sostenible, en el desarrollo y la infraestructura para la población, etc. Esos son temas para las diplomacias científicas. Y también es importante en la cooperación para el desarrollo de forma general, que hay oportunidades, lo que llamamos leapfrogging en inglés, o sea, una sociedad que pronto ya está muy marcada por el sector agropecuario, podría saltarse de una vez al frente de la revolución digital, no pasar por otros pasos por los que han pasado otros países. Yo creo que aquí, especialmente, obviamente, la ciencia y tecnología dentro del mismo país, los que mejor entienden la situación del país, podrían apoyar en esos procesos. Y finalmente, las ciencias sociales, muy importantes también en la diplomacia científica. Aquí vemos una encuesta muy interesante que se hizo ahora en marzo, que se hizo en África. La pregunta fue, ¿qué es más efectivo contra el COVID-19? ¿Oraciones o vacunas? Y vemos en un país como Níger, el 89% de la población dice oraciones. Es muy importante que nosotros entendamos por qué es así. Y para eso necesitamos las ciencias sociales. ¿Por qué hay, por ejemplo, no hay confianza en la ciencia de tecnología? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo debemos trabajar con la población para entender también esos sistemas de religiosos, pero también sistemas éticos, sistemas de comportamiento? Y aquí es muy importante que también las ciencias sociales juegan un papel importante. Y obviamente la meta final
de todo eso es una revolución digital global que está al servicio de la gente, que está enfocado en el ser humano y que fomenta una sociedad de conocimiento sostenible. Muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a discutir. Alma, por favor. Muchas gracias, Gianmarco, por esta interesantísima presentación. Realmente despierta muchas interrogantes que sin duda muchos de nosotros hemos estado realizándonos desde hace tiempo. Y ahora me permito también introducir y dar la palabra al doctor André de Carvalho, quien nos hará algunos comentarios sobre esta ponencia que acabamos de escuchar. Por favor, André, muchas gracias. Muitas graças, doutora Alma. Doutor Gianmarco Miller, muito boa palestra, muito atual e relevante. Tocou nos principais aspectos dos efeitos da revolução digital e como mitigar problemas que podem advir delas. Eu queria destacar em particular a importância dos aspectos éticos nessa revolução, que foi mencionado tanto no início, no meio, como no final, quando foi mencionada a importância das ciências sociais. Com toda tecnologia, nós podemos ter benefícios e malefícios. E talvez isso esteja muito ligado às estratégias que os países têm para a revolução industrial nesses países e também as regulações que vão resultar para reduzir o impacto negativo da revolução e aumentar o impacto positivo na vida das pessoas. Eu entendo que toda tecnologia, o objetivo dela é melhorar a qualidade de vida no planeta. Então, por isso é importante essa relação também com os objetivos sustentáveis das Nações Unidas. Diferentes países da América Latina têm políticas diferentes, algumas mais preocupadas com o bem-estar da população, e é importante também o papel da diplomacia científica, tanto para estimular a colaboração entre países, pela troca de experiências bem-sucedidas, como também para permitir a transferência de tecnologia. Esse tema apareceu recentemente na discussão das patentes das vacinas para a Covid, onde existem alguns países favoráveis e outros contra. E também é um tema semelhante, já tem surgido alguns anos atrás nas Nações Unidas, sobre armamento inteligente. Tem duas opiniões, uma a favor da autonomia das armas inteligentes, outra que pondera que é importante que sempre esteja sob o controle das pessoas. Eu achei também muito relevante os desafios e as oportunidades mencionadas. Eu fiz algumas anotações enquanto estava acompanhando a palestra, em particular a importância de empoderar as pessoas para que participem do processo de tomar decisão e o crescimento que tem sido visto muito grande nas iniciativas para desenvolver as cidades inteligentes, que tem como pilares a inteligência artificial e ou a internet das coisas, ou mais recentemente, a internet de todas as coisas. Alguns países da América Latina têm algumas iniciativas muito relevantes nas cidades inteligentes. Talvez o protagonismo mundial seja da China, onde várias iniciativas estão bem encaminhadas já há algum tempo. É importante também mencionar o uso eficiente dos recursos. Nós sabemos também que diferentes países têm recursos de energia, de água limpa e outros recursos essenciais para a vida dos seres humanos distintos, que muitas vezes, inclusive, têm levado a guerras entre países. Novas fontes de tecnologia ou novas matérias-primas estão surgindo com a revolução digital, que vai redesenhar, talvez, o comércio internacional e a relação entre os países. E é importante também, como mencionado na palestra, evitar que se repita ações passadas de colonialismo. O mundo só se vai desenvolver se todos os países se desenvolverem juntos. É como a vacina. Não adianta vacinar um país e deixar outro país assistido. Isso não vai acabar com a Covid. O mesmo ocorre com a miséria, com qualidade de vida deficiente,
onde ou todos os países crescem e sobem juntos, ou se algum país ficar para trás, vai afetar todos os demais países do mundo. É claro também, além da importância moral, de você prover boas condições de vida para toda a população do planeta. Chama atenção para os desafios, o primeiro em relação a acesso a tecnologias. Alguns países europeus, como o Reino Unido, já começam a divulgar às crianças, o que vem a ser, por exemplo, a inteligência artificial e quais os benefícios que pode trazer. Outra preocupação recente também apontada foi a questão das fake news e da disseminação do ódio nas redes sociais, que inclusive afeta eleições em vários países do mundo. E a dimensão ética da inteligência artificial, que ela tem que ser justa, não pode ser preconceituosa, tem que respeitar a privacidade das pessoas e tem que ser transparente para que as pessoas entendam como ela afeta a sua vida. É importante também essa capacidade dos governos que devem ter para atuar de forma sistêmica e gerir de forma socialmente justa a transição desse mundo antigo para o mundo novo, que afeta, por exemplo, a empregabilidade. E como bem mencionado, tem até um exemplo das carroças e os cavalos, na Revolução Industrial também, ela tirou vários empregos, mas também criou novos empregos, em número muito maior. E esse deve ser o objetivo, criar novos empregos, mais bem remunerados, que tragam menos riscos e que as pessoas sintam mais desafios e predisposição, e sintam-se bem em desempenhá-los. Tem um estudo recente que mostra que cada criança que está nascendo atualmente pode mudar em até 8 profissões diferentes ao longo da vida. Então, isso vai ser um fato nesse novo mundo, que as pessoas têm que aprender a migrar para diferentes profissões, mas para isso, os governos têm que possibilitar essa educação continuada e retreinamento contínuo para que as pessoas consigam se adaptar às novas necessidades. E, por fim, quero comentar só também a importância da diplomacia científica, que foi onde começou a diplomacia, foi pela ciência, antigamente, antes de termos embaixadores e cônsules, e que essa diplomacia ela pode fomentar ou estimular para que nenhum país fique para trás, ou seja, para que nenhum ser humano fique para trás nessa evolução. Mais uma vez, agradeço e parabenizo pela ótima palestra, que abordou os temas que, a meu ver, são mais relevantes nesse novo mundo da Revolução Industrial e da diplomacia científica. Muito obrigado, Dr. João Marcos. Muchas gracias por tus comentarios, André. Gianmarco, por favor, ¿nos podrías regalar algún comentario al respecto para nutrir esta discusión, por favor? Sí, bueno, muchas gracias por tus comentarios, André, muy ricos y estoy completamente de acuerdo. Yo creo, de pronto, si tomamos un ejemplo, y creo que el mejor ejemplo que nos afecta a todos es la pandemia de COVID-19. ¿Cómo hemos respondido como humanidad a la pandemia? Primero tenemos que decir de forma increíble que la ciencia y tecnología nos ha ayudado. De traer todo un portfolio de vacunas dentro de un año. Es algo sin igual. No hemos visto en el pasado. Así que un gran agradecimiento primero a la ciencia. Pero en el nivel político, ¿cómo hemos respondido? Obviamente tenemos ese sistema COVAX que quiere dar vacunas a los países de menos recursos. Y eso funciona bien y la Unión Europea son los que más donan, invierten en eso. Pero a la vez hemos visto que los países ricos compraron todas las vacunas. Incluso COVAX tiene problemas en conseguir las vacunas. Y es que hay un reflejo de muchos políticos y de cierta forma uno lo entiende, es que, bueno, mi gente me eligió para protegerlos y mi país primero. Pero en una pandemia eso no funciona así, porque la pandemia afecta a todos igual y a nada sirve si toda Europa está vacunada si nos vienen otras variantes de otros continentes.
porque no, la pandemia está sin control en otras partes del mundo. Por eso debemos trabajar conjuntamente. Yo creo que la diplomacia científica tiene un papel clave en esto. Y aquí también hay una parte muy importante que usted mencionó, y esto es también, digamos, el papel de la ciencia y tecnología en cada país. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología? En América Latina, muy poco. En Brasil, muy poco. En Colombia, muy poco. En otros países, muy poco. En México. ¿Sí? Y ahora de repente con la pandemia todos dicen, sí, pero nosotros necesitamos empresas que manufacturan las vacunas, que las fabrican en nuestro país. Sí, pero para eso necesitamos no solamente la vacuna y el edificio, sino necesitamos la capacidad de la gente, necesitamos la educación, necesitamos la ciencia y tecnología. Yo creo que creo que de esa forma uno también debe ver ese tema de la transferencia de la tecnología y de la propiedad intelectual de las vacunas. Porque compartir propiedad intelectual es una cosa. La otra cosa es tener la capacidad de la gente de verdaderamente utilizar ese conocimiento y tener, digamos, procesos autóctonos en cada país, su propia ciencia, su propia tecnología, que también pueden informar luego al gobierno. Y luego, en la comunidad internacional, obviamente todos los que trabajamos en la diplomacia científica podemos trabajar conjuntamente en solucionar problemas en el mundo. Y para eso también necesitamos, y eso es el último tema que quiero mencionar aquí, hay una reforma del multilateralismo. Eso lo vemos con la Organización Mundial de la Salud, lo vemos con las Naciones Unidas, que básicamente están sin cambiar desde 1945 en sus estructuras básicas. Y necesitamos un nuevo multilateralismo que es capaz de manejar los desafíos del siglo XXI. Por supuesto, es muy importante que todos nosotros podamos tomar un papel en este sentido. Me gustaría, por favor, escuchar, Andrés, si tuvieras un comentario final que pudieras realizar para esta interesante presentación y, por favor, te lo agradeceríamos mucho. O meu comentário final é sobre a importância dos cientistas também darem acesso à população do que se faz nas universidades de pesquisa. Ou seja, tem que haver um investimento maior em divulgação científica, para que a população, que inclusive paga, né, o salário de nós cientistas também, saiba do que estamos fazendo, dos benefícios que podemos trazer para a vida delas e dos riscos também que podemos trazer, porque tudo tem que ser feito às claras. Concordo também com a importância de você desenvolver a ciência nos países da América Latina. Isso é essencial, isso é uma questão de sobrevivência e uma questão também de você depois gerar empregos de qualidade e levar a uma melhora na qualidade de vida da população. Muchísimas gracias, André. Quisiera darle la palabra, por favor, al doctor Carlos Aveledo, chair de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental en el capítulo Latinoamérica, para que nos brinde unas palabras, por favor. Y también les comento que vamos a recibir algunas preguntas en el stand de INSA para que puedan realizarlas. Muchas gracias. Carlos, por favor. Sí, gracias, Alma. Muchas gracias, Gianmarco y André, por esta magnífica presentación. Una vez más, las palabras de Gianmarco nos muestran la importancia de vincular la participación de los científicos en el asesoramiento a los políticos, lo que en INSA llamamos la ciencia para la política. Acá se trata no solamente de tener más ciencia y mejor ciencia, sino aprovechar esta capacidad científica para orientar las políticas públicas y poder ir en la dirección que señalaba Gianmarco del desarrollo sostenible. Gracias, entonces. Muchas gracias, Carlos.
pues vamos a pasar al los comentarios finales del doctor Müller, y de manera personal quiero agradecer a todos su atención, la participación del Comité Latinoamericano de INSA y el honor que nos hizo el doctor Müller para participar en este stand. Por supuesto, los esperamos en todas las actividades que tenemos y simplemente reafirmar las palabras de Carlos. Creo que estamos ante una oportunidad sin igual para mejorar nuestras relaciones también con los tomadores de decisiones. Yo me atrevería a decir también para buscar mejores políticas para la ciencia, pues es un binomio sin el cual no vamos a avanzar tan rápido como podríamos. Y bueno, muchas gracias. Gianmarco, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hablar aquí. Yo estoy convencido que América Latina es una región que tiene muchísimas oportunidades, que tiene gente sobresaliente, inteligente, y que debemos capacitar para verdaderamente, no solamente de aprovechar las oportunidades de la revolución digital, sino verdaderamente empujar el progreso. No está escrito por ninguna parte que ese progreso debe venir de Europa o de Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo. Está en América Latina esa capacidad, pero para eso debemos tener esa visión realmente de invertir en la ciencia y tecnología, invertir en la educación y verdaderamente capacitar a la gente para encontrar esa innovación y esos nuevos modelos de economías. Y yo soy una persona optimista, yo creo más bien en las oportunidades que hay. Vamos a manejar obviamente también los desafíos que siempre van a estar, pero yo creo que hay un gran mundo ahí por adelante, con mucha inspiración que podemos crear, que estamos en ese momento de crear este mundo, y yo pienso que la diplomacia científica puede jugar un papel muy importante también en América Latina en aprovechar esas oportunidades. Muchas gracias.